Efesios capítulo 6. Vamos a ver lo que se llama la introducción a la batalla espiritual. Y por supuesto, siempre, si usted es cristiano y ha leído la Biblia, ¿verdad? En alguna ocasión, usted sabe muy bien, ¿verdad? Cómo, si usted quiere, si quiere ver lo que es la armadura de Dios, aquí está, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que sigue, lo que Pablo sigue hablando. Pero detrás, simplemente para ponerse una armadura espiritual, o sea, no tiene sentido. O sea, yo puedo salir ahorita, digamos, si yo fuera para a Liberia en busco una armadura, sería muy raro, ¿verdad? Qué bicho más raro este, ¿verdad? Pero para ponernos la armadura, necesitamos saber que hay una ¿qué? Hay una batalla, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Pablo nos va a hablar en estas semanas. Vamos, a pesar de que los versículos sean pocos, ¿verdad? Pero vamos a dedicar varias semanas a este estudio, ¿verdad? Que es muy importante para todos, no solamente los domingos, sino también para los días entre semana, porque tenemos que comprender que estamos en una guerra espiritual. Dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, nuevamente por este día y por estar acá reunidos, Señor. Yo te quiero pedir que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, nos hablen, Señor, esta mañana para salir de aquí edificados, Señor, para poder comprender, Señor, la batalla espiritual que tenemos por delante. Pero, Señor, sobre todo, comprender que tú estás con nosotros. Señor, comprender que ya tú venciste, Señor, y que simplemente lo que nos toca a nosotros es vestirnos, es estar firmes, Señor, y que por favor podamos comprender bien este principio para poder aplicarlo no solamente los domingos, sino durante todo el resto de esta semana, Padre. Muchas gracias por todo, y yo también te quiero pedir que si hay alguien, Señor, aquí con nosotros que si muriera hoy no sabe dónde iría su alma, Padre, que tú también el día de hoy, tú le puedas hablar a esta persona, Señor, para que hoy pueda ser el día de tu salvación. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como dije, vamos a estar hablando de esto durante las próximas semanas, ¿verdad? De estos pasajes se pueden sacar, no sé, tal vez unos 2 meses de mensajes, porque es demasiado toda la información que hay acá. Pero bueno, por supuesto tenemos que seguir. Pero Efesios, ¿verdad? Efesios es una carta que nos habla de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Estas dos palabras, en Cristo, en el Señor, se menciona mucho en el libro de Efesios, ¿verdad? Durante la primera carta, a Efesios, vemos lo que tenemos en Cristo. Por ejemplo, vemos en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 dice que tenemos toda bendición en Cristo. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También tenemos el capítulo 2, que nos habla que tenemos vida en Cristo. Dice Efesios 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Solamente en Cristo tenemos vida, ya no estamos muertos en el pecado. Dice también, perdón, dice también capítulo 3, los versículos 1 y 2, que en Cristo también tenemos dirección en Cristo, y Él nos ha dejado un apóstol, ¿verdad? No 12 apóstoles. Él nos ha dejado un apóstol, ¿verdad? Que se llama Pablo. Y dice también, Efesios 3, 1 y 2, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros, ¿verdad? El plan de Dios, originalmente lo que se ve es para Israel, pero debido a su rechazo, Dios ahora extiende el evangelio para los gentiles. Entonces, y nos ha dejado un apóstol, ¿verdad? Que es Pablo. Y si usted lee las cartas de Pablo, bueno, por supuesto usted tiene que leer toda la Biblia, pero para alguien de veras comprender muy bien todo lo que es el día a día, tiene que empaparse de las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque son cartas directas que el Señor nos dejó a nosotros. Por ejemplo, estaba recordando un día de esto, ¿verdad? Que me estaba limando los callos de los pies. Es un ejemplo, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Pues, que están tomando café. Y un día alguien me dijo, vea, usted tiene que ahora implementar en la iglesia la tercera ordenanza. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Sí, bueno, que usted sabe las ordenanzas que hay. Sí, sí, bautismo y cena del Señor. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo dice. ¿Verdad? Eso está en las cartas de Pablo. Pero dice, no, ahora usted tiene que hacer la tercera ordenanza. ¿De cuál es la tercera ordenanza? Usted tiene que lavar los pies. Usted tiene que lavar los pies de los miembros de su iglesia. Le digo, man, lo siento mucho, pero eso no está en las cartas de Pablo, así que lo siento mucho. Y bueno, y ya, por supuesto, llegando a este pasaje, uno dice, gracias a Dios, ¿verdad? Solamente mis pies y los demás no. Eh, pero por eso, en muchas otras iglesias quieren agarrar un versículo por acá, otro por allá, y aplicarlo de una manera doctrinal, y no se puede. O sea, Pablo nos da instrucciones claras, y esto es lo que tenemos que buscar. Por supuesto, dice Pablo, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero para concentrarnos en nuestra doctrina como iglesia, debemos de ir a las cartas de Pablo, de Romanos a Filemón. Y entonces, en esta mitad, ¿verdad? De Efesios 1, 2 y 3, ¿verdad? Vemos la teoría, vemos el manual que Pablo nos ha dejado, pero también la segunda parte de la carta de Efesios, vemos la parte práctica, ¿verdad? Por ejemplo, dice en Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ya no solamente ya quedarnos con la teoría, ahora es que tenemos que andar. Tenemos una nueva vocación en Cristo. La vocación es lo que usted hace día a día, ¿verdad? Tenemos una vocación en Cristo. Dios quiere que andemos en el nuevo hombre, ¿verdad? Y aquí comienza la práctica. Dice también capítulo 5, ¿verdad? Que debemos de andar como hijos de luz, ya no como hijos de las tinieblas, ¿verdad? Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz y tenemos que resplandecer en un lugar oscuro. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y luego llegamos al capítulo 6, ¿verdad? Que nos habla todo de andar preparados con la armadura puesta. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando te arrepentiste de tus pecados, ¿verdad? Reconociste que eras pecador, y pusiste tu fe en el hecho de que Cristo murió por ti. Dice la Biblia que en ese momento usted nace espiritualmente, ¿verdad que sí? Y a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, naces en una familia espiritual, pero naces en una guerra espiritual. Y es como si usted se despierta ahorita, si usted se duerme hoy en la noche y usted mañana se despierta, de repente nos invaden, ¿verdad? Bueno, hay un vecino ahí del norte que nos quiere invadir, ¿verdad? Pero desde hace mucho tiempo. Pero es como despertarse en medio de una guerra, ¿verdad? Y estamos en una guerra espiritual. Y sin querer, entonces, cuando nacemos en la familia de Dios, despertamos así, despertamos siendo soldados de Cristo. Y si no tenemos cuidado, ni tampoco estamos preparados para ir a la guerra, nos pueden derrotar muy pronto. Dice segunda de Timoteo, en capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, tú pues,
Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, un soldado va a tener penalidades, va a tener sufrimientos, va a tener incomodidades por andar con las botas, por andar con todo esto, ¿verdad? Dios nos ve como soldados. Somos sus hijos, pero Dios nos ha puesto en su ejército, ¿verdad? Te guste o no te guste. Si no te gusta la idea, puedes preguntarle a Dios, ¿verdad? Que por qué te puso como soldado. Dice también, segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra misión como cristianos es pelear la buena batalla. Es pelear la buena batalla, y esa es nuestra misión. Pero muchos no quieren, o muchos no queremos meternos en la batalla. No, yo veo la batalla por tele y a mí no, yo eso no, ¿verdad? Dice también 2 Corintios 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Verdad? Por supuesto, si llevas años siendo cristiano, usted sabe que alguien dice que es cristiano y luego a los meses, ¿qué pasó? Y de repente está metido o metida en cualquier cosa. Y esto es lo que llamamos un desertor, ¿verdad? Cuando alguien deserta de una guerra, es un desertor. ¿Verdad? Yo no sé, ¿alguien vio la película El Gladiador? ¿Verdad que sí? Está muy buena, ¿verdad? Si quiere verla hoy en la tarde, buenísimo. Otra vez, no sé cuántas veces la hemos visto, pero es buenísima. O sea, y cuando alguien, si usted está en la guerra, usted se va de la guerra, usted es un desertor y lo matan, lo van a matar por solo irse de la guerra. Un soldado que desampara su bandera es considerado como un prófugo. Eso es un reo de muerte. Y la Biblia, si un cristiano es así, si un cristiano deserta de la guerra, si un cristiano dice, no, yo la verdad es que no, mejor ya a mí no me metan a pelear, porque la Biblia lo describe como un pusilánime, como un cobarde, como un pendejo, como un llorón. Iba a decir una palabra con M, pero no sé, mejor no. Por supuesto hemos visto casos así. Qué cobarde, ¿verdad? ¿Cómo no va a meterse ahí? Es que no quiero que me estoy quedando sin pilas, sí. Está en rojo. Ok. Desertaron las pilas. Ajá, gracias. Ya me puse las pilas. Ok, muy bien. Hermanos, cuando la Biblia escribe por ejemplo, Demas, dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. ¿Cómo cree que lo vio Dios? A Demas. Es un cobarde, es un desertor, es un llorón, ¿verdad? Y Pablo termina esta carta de Efesios, ¿verdad? Para exhortarnos para ir a pelear, para decir, hey, ustedes no se dan cuenta, ustedes están en una guerra, Efesios. Y y para ir a pelear necesitamos saber de qué se trata esta guerra. Pablo sabía muy bien de qué se trataba esta guerra espiritual. Y cuando él estuvo en Éfeso, ¿verdad? Dice, vemos en la Biblia que él estuvo en Éfeso por 2 años y medio. O sea, él pasó mucho tiempo en Éfeso. Y yo creo que no lo puse ahí. No, bueno, esto lo copié nada más, lo que iba a decir, pero si quieres leerlo está en Hechos capítulo 19, empezando el versículo 23. No lo vamos a leer, es un poco extenso, pero sabemos muy bien lo que pasó, ¿verdad? Pablo llega, ¿verdad? A Éfeso, ¿verdad? A dar el evangelio, ¿verdad? Y Demetrio,
¿verdad? Y sus socios acusaron a Pablo, ¿verdad? De alborotar al pueblo, diciendo que las estatuitas de plata que ellos estaban vendiendo, ¿verdad? No eran dioses, no eran verdaderos dioses, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan lo que pasó, ¿verdad? Ellos gritaron por más de 2 horas. ¿Ustedes saben lo que es gritar por más de 2 horas? Se dice, grande Diana a los Efesios, grande Diana a los Efesios, por 2 horas. Se quedaron afónicos seguro por un mes entero, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, detrás de Demetrio, detrás de sus socios, ¿quién estaba? ¿Ah? Satanás y sus demonios estaban detrás de todo eso. Y casi, o sea, a Pablo casi lo matan en ese lugar. Entonces dice versículo 10, ¿verdad? Empezando, vamos a ver 2 cosas nada más esta mañana. Y por eso dije que es la introducción a la batalla espiritual. Para conocer la batalla espiritual debemos de saber de qué se trata. Y necesitamos estar preparados para la batalla. Para estar preparados para la batalla, en primer lugar, necesitamos una motivación. Y luego vamos a ver la vestimenta, ¿verdad? La vestimenta, más que todo esto de la armadura. Pero necesitamos una motivación. Una motivación por parte de nuestro general. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Pablo, por lo demás, ¿verdad? ¿Qué es lo demás? Todo esto que hemos visto, todos estos resúmenes de capítulos que hemos visto, ¿verdad? Y ahora dice, finalmente, es como, por lo demás, ahora finalmente, de eso se trata, es una conclusión. Y dice, hermanos míos, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos. ¿Por qué hermanos míos? Porque eran muy queridos para Pablo. Él había pasado 2 años y medio con ellos. Y dice, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. La palabra fortalecer es más que una vitamina. Si has tenido la oportunidad, ¿verdad? De empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Lo más importante que usted tiene que hacer es, por supuesto, crear el hábito, ¿verdad? Dejar de comer tanto, ¿verdad? Levantarse un poco temprano y todo esto. Pero lo más importante cuando uno empieza a hacer ejercicio es fortalecer las piernas, fortalecer las rodillas. ¿Por qué? Porque si no, no vas a durar mucho. No vas a durar mucho haciendo ejercicio. Y entonces fortalecer es hacer más fuerte, es afirmar, es establecer. Lo opuesto de establecer es debilitar, ¿verdad? Es debilitar. Somos débiles cuando cristianos, cuando simplemente no pasamos tiempo con el Señor, cuando tenemos un pecado no confesado, no queremos arreglarlo, o cuando creemos que no necesitamos de nadie. Y ahí es cuando empezamos a debilitarnos. ¿Cuántos días tienes de no leer la Biblia? No quiero que me pregunten, no quiero que me respondan, ¿verdad? Pero ¿cuántos días tienes de no leer la Biblia? Y así pretendes enfrentarte a esos enemigos que tenemos. Es que no comprendemos bien la guerra. No comprendemos de qué se trata esta guerra espiritual. Nuestra fuerza viene del Señor. Dice que es el poder de su fuerza. Dice un par de versículos, dice Ageo 2:4. Dice, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y muchas veces ni siquiera reconocemos que Dios está dentro de nosotros. Si ya usted es cristiano, dice la Biblia que Dios pone en usted como un sello, ¿verdad? ¿El qué? El Espíritu Santo, correcto. El Espíritu Santo, ya Dios vive dentro de ti. Si usted es cristiano. Dice también en Zacarías
Zacarías 4:6. Hasta hay una canción de este versículo, es buenísimo. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por eso Pablo dice, vea, ustedes necesitan fortalecerse. Ustedes necesitan fortalecerse en el Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Para que el cuerpo se fortalezca, tiene que alimentarse bien. Amén. Ok, muy bien. Entonces, por eso tenemos que desayunar con huevos, ¿verdad? 2 o 3 huevos, gallo pinto, natilla, plátanos maduros, tortilla casera y aguacate, ¿verdad? No puede faltar ahora el aguacate, ¿verdad? Pero un pastor decía, porque el nombre era Marco Castro, bueno es, dice, un pastor decía que si un cristiano no quiere leer la Biblia, que tampoco coma, que tampoco coma. Porque esa es la manera en que nosotros nos alimentamos. Y si usted lo piensa, así es. Necesitas alimentarte del nuevo hombre. Necesitas que ese nuevo hombre se fortalezca. Y si no pasas tiempo con el Señor, si no pasas tiempo leyendo la Biblia, orando, alguien dice, mira, ¿qué es para usted, qué es el tiempo a solas? ¿Verdad? Porque nosotros hablamos del tiempo a solas en la iglesia, ¿verdad? Y para nosotros, ¿qué es el tiempo a solas? El tiempo a solas es leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando, ¿verdad? Es tener, el tiempo a solas es tener una comunicación con Dios. Dios nos habla y nosotros le respondemos en oración. Ese es el tiempo a solas. Y entre más lo hagas todos los días, mejor, porque estás en comunicación con Dios todos los días. Eso es el tiempo a solas, no es nada místico, no es, si usted tiene la oportunidad de ir a una montaña y no hay nadie y ve los pajaritos y los pericos, esos verdes, muy bonitos y todo, pero el día a día es que usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que ir a enfrentarse con situaciones que no le gusta también, no sé, pero para eso necesita un tiempo con su general, un tiempo con Dios y que él le muestre qué es lo que usted tiene que hacer. Si no has tenido un tiempo a solas con Dios, lo siento mucho, lo siento mucho. Es estar débil en la carne. Bueno, necesitas matar la carne. Más bien vas a estar fuerte en la carne. Dice también Filipenses 4:13, ¿verdad? Hasta en los buses se ve estos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Pero muchas veces agarramos nada más el principio. Todo lo puedo en Cristo. Y entonces yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza hasta para levantarnos, hasta para pensar. De Él es que viene todo, hermanos. Él es el que nos da la fuerza. ¿Para qué? También para meternos en la batalla. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo he orado. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Para que tu fe no falte. Jesús nunca le dijo, Satanás quiere destruirlos, pero yo he orado a Dios para que por favor, que Dios no lo meta ahí, porque pobrecitos ustedes. No. Estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra. Y si no pasas tiempo con el Señor todos los días, te vas a debilitar. Te vas a debilitar. No vas a tener fuerzas. Como cristianos, debemos entender que esto que estamos viviendo no es el cielo. Esto que estamos viviendo no es el cielo. Pero nosotros siempre buscamos nuestra comodidad. Nosotros siempre queremos que nadie nos moleste. Y a veces nos va bien.
A veces nos va bien, no sé, por la gracia de Dios. Pero cuando vienen los problemas, ay, pensamos, ay, Dios ya no me quiere, y yo estoy pasando por esto, ¿y por qué a mí? Tal vez Dios me está castigando por algo. Si Dios nos tuviera que castigar por algo, ya muchos de nosotros no estuviéramos acá. Eh, Dios dejó que su hijo viniera a este mundo, ¿para qué? Para tirársela rico, como decimos nosotros, ¿ah? Para ir ahí de tour en Israel. ¿Para qué vino Jesús? Para sufrir, para morir por nosotros. Eh, y esto no quiere decir que Dios no amaba a su hijo. Por supuesto lo ama. Y lo ama tanto que lo entregó por usted y por mí. Entonces, necesitamos estar preparados para la guerra. Y en primer lugar, lo que dice Pablo es, usted tiene que fortalecerse, tiene que agarrar fuerzas. Esas fuerzas vienen del Señor nada más. ¿Cómo, cómo, cómo nos fortalecemos en el Señor entonces? ¿Mm? Con la palabra de Dios y respondiéndole en oración, teniendo una comunicación, teniendo una conversación con Él. Por ejemplo, si un soldado, ¿verdad? Si un soldado está en la batalla, ahí en lo más recio, ¿verdad? Batallando y peleando con, no sé, con espadas o con metralletas, ¿verdad? Como quieras. Pero si un cristiano está en la batalla y de repente quiere fortalecerse, porque ya está cansado, ya está débil de batallar, de pelear, ¿qué es lo que hace ese soldado? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace ese soldado? Cuando está débil, ya cuando está cansado de pelear. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto películas tal vez de guerras? ¿Ah? ¿Mm? No, no, morirse no. Ah, exacto. Pide como un refuerzo, ¿verdad? ¿Y luego qué hace? Y se regresa a la base, ¿verdad? Gracias. Y se regresa a la base. Eso es lo que hace un soldado. Si está cansado de batallar, ¿verdad? Él regresa a la base. Él regresa a la base. ¿Para qué? Para reportar lo que pasó, para que lo atiendan si está herido, para bañarse, para refrescarse, para comer, para enamorarse de la enfermera, ¿verdad? Bueno, eso solo pasa en las películas, ¿verdad? Pero necesitamos pasar tiempo en la base. Necesitamos pasar tiempo en la base para fortalecernos, para decirle, Señor, sí, yo sé que aquí dice este versículo, pues vea lo que a mí me pasó, Señor. Pero usted puede hacerlo con el Señor perfectamente. Usted puede desahogarse con Él. Eh, por eso necesitamos pasar tiempo en la base, tiempo en la oración, tiempo en la Biblia y tiempo con otros hermanos también, con otros soldados que están yendo hacia la misma batalla. En segundo lugar, vemos la vestimenta, ¿verdad? Y esto no vamos a meternos ahí mucho porque lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero dice versículo 11, ¿verdad? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y cada una de las piezas de la armadura de Dios son muy importantes. No podemos ir a la batalla sin la espada, ¿verdad? Primero necesitamos ir con la espada. No podemos ir a la batalla sin el casco, ¿verdad? Dice, eso es lo que Pablo llama el yelmo. No podemos ir a la batalla sin la coraza, ¿verdad? Que es para proteger el pecho, ¿verdad? Y la espalda. Pero aún así, muchas veces nosotros cuando pensamos en la batalla espiritual, creemos que podemos ir a la batalla en chancletas y con un palo. Así es como nos vemos muchas veces. El orden, entonces, el orden para ponernos la armadura, es más, si queremos ponernos la armadura, en primer lugar necesitamos fortalecernos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces, para poder vestirnos de toda la armadura, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, en segundo lugar, ¿verdad? Ya vimos lo que es la preparación. Para la preparación para la batalla es estar preparado, conocer de qué se trata, estar motivado, estar fuerte, vestirnos. Y también, en segundo lugar, la preparación para la batalla es conocer al enemigo. Conocer al enemigo. Entre más conozcamos al enemigo, más vamos a ser efectivos en la batalla.
Dice, versículo 11, la parte B, bueno, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para eso ocupamos vestirnos de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes en la batalla. En las batallas, ¿verdad? Los soldados o avanzan, ¿verdad? Ya sea derrotando al enemigo o simplemente muchas veces están firmes, ¿verdad? No sé si alguien, bueno, es que a mí me gusta mucho ver películas, ¿verdad? Pero la película de Corazón Valiente, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Muy buena, ¿verdad? Es buenísima. Si no la ha visto, bueno, tiene que verla. Pero ellos están en la guerra, ¿verdad? Y muchas veces ponen ahí no sé cómo llaman, los escudos grandísimos, ¿verdad? Y nada más es para resistir los dardos de toda esta cosa, ¿verdad? Y muchas veces estamos así. Muchas veces necesitamos simplemente estar firmes. Porque cuando el enemigo contraataca, otra película, ¿verdad? No. Cuando el enemigo contraataca, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Los soldados no pueden decir, ay, no, Cortis, un momentito, ya vengo. No pueden, no pueden. Hay que estar ahí, ¿verdad? Desde un momento, ya regreso. No se puede hacer eso. El enemigo quiere matarte. El enemigo quiere destruirte y no podemos ser débiles. Debemos de ser fuertes. Debemos de estar fortalecidos en el Señor. No podemos echarnos para atrás. Y a veces si no podemos avanzar, ¿verdad? Usted dice, híjole, pero no avanzo en mi vida. Hay muchas pruebas, hay esto, el otro. Esté fuerte, esté firme, esté resistiendo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es estar firme, es esa ilustración, ¿verdad? Usted con el escudo ahí esperando que la batalla termine para poder avanzar un poco. Dios se encargará del diablo, por supuesto, ¿verdad? Dios se encargará del diablo, no nosotros. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y resistir, estar firmes, estar fuertes. Dice un pasaje en Judas, ¿verdad? En Judas es un libro que solamente tiene un capítulo. Judas, el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, ¿verdad? Es uno de los príncipes de los ejércitos de Dios. Ni siquiera se atrevió a decir al diablo, yo te reprendo. No, dice el Señor te reprenda. ¿Cómo sabemos? No sé si usted ha visto o si ha entrado a una iglesia de estas o si está yendo a una iglesia de estas, no sé. Pero muchas veces en algunas iglesias hacen cultos de milagros, ¿verdad? Y en esos cultos de milagros, yo sé, pues yo lo he visto, yo no he estado ahí, pero me han contado y yo lo he visto por YouTube. El pastor en una de esas cultos de milagros, el pastor de repente se saca una faja de cuero, ¿verdad? Y agarra una silla y dice, hoy vamos a darle fajazos a Satanás. Y empieza ahí la gente. ¡Ah! Ahí está Satanás. No. Y que eso es una payasada. Nada más para que la gente diga, uy, sí, aquí está, uy, ya vamos a vencer. De eso no se trata la guerra espiritual. Tenemos una batalla espiritual real. Y lo que nos toca a nosotros es conocer al enemigo. El enemigo no es una silla, usted puede hacer eso. Pero eso es una payasada. Y nuestro enemigo es muy poderoso. Es muy poderoso. ¿Cómo se llamaba antes Satanás? Lucero, muy bien, ¿verdad? Lucero dice la Biblia que era el querubín protector.
Dice que era el sello de la perfección de Dios. Él era la criatura más perfecta que Dios había hecho. Pero quiso rebelarse en contra de Dios y montó un plan para quitar a Dios del trono y poder sentarse en él. Él es un ser superior. ¿Cuándo se le ocurrió a usted hacer eso? Nunca, nunca, por supuesto. Pero Satanás tuvo un plan de yo voy a quitar a Dios del trono y yo voy a sentarme en ese trono. Y no solamente tuvo el plan, sino que lo llevó a cabo. Ya sabemos cómo terminó. Y esto es lo que vamos a estar hablando en estas próximas semanas, ¿verdad? Y ustedes creen que sería bueno invitar a la gente que venga para que diga, vamos a la iglesia, vamos a predicar del diablo, ¿verdad? Sí, lo pueden hacer. En lugar de queque, ¿verdad? En lugar de que yo voy a ver queque, no, vamos a predicar del diablo. Vengan. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer al enemigo. Necesitamos conocer al enemigo. Necesitamos conocer al enemigo. Este enemigo también tiene una estructura montada y tiene muchos colaboradores. Y Pablo lo menciona en este versículo. Dice, por ejemplo, dice versículo 12, la lista, ¿verdad? No puse eso. Ok. Dice la lista, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una estructura que el diablo tiene montado. En primer lugar, vemos los principados. Bueno, yo creo que están en las notas, ¿verdad? En la parte de atrás, ahí vemos las cuatro categorías, ¿verdad? Por ejemplo, dicen los principados. Son los demonios que están a cargo de las naciones, ¿verdad? Un principado es un título para un príncipe. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10 se menciona esto. Dice, en Daniel 13, ¿verdad? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Verdad? Ustedes saben, ustedes conocen, si han leído Daniel, ¿verdad? Llega Daniel, ¿verdad? Hace una oración a Dios y Dios le manda la respuesta a través de un ángel, ¿verdad? Pero dura 21 días en llegar del cielo a donde Daniel. ¿Por qué? Porque había una guerra espiritual entre ellos. Dice versículo 14, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. ¿Verdad? Pero dice también en versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pero ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y estos príncipes no son buenos, estos príncipes son malos, son los principados del gobierno de Satanás. Dice también tenemos las potestades. Las potestades son los demonios encargados de regiones específicas dentro de una región, dentro de una nación. Dice, por ejemplo, Romanos 13, 1 y 2, dice al 3, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Verdad? Pero todo el gobierno de este mundo está controlado por Satanás. Y Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Las potestades son como los magistrados sobre las provincias. ¿Verdad? Ahora, no vayan mañana a la MUNI buscando un demonio, ¿verdad? Simplemente tenemos que saber que este sistema está controlado por Satanás y toda su organización. Dice también, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Son los demonios encargados de ciertos individuos
o grupo de demonios. Luego vemos, los gobernadores son los empleados de las potestades para desempeñar el mando del territorio. Es como alguien dice, son las zoilas de gobierno de Satanás. Y luego tenemos las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Son los demonios que sirven para cualquier tarea. Son los peones, ¿verdad? Son los peones en el gobierno de las tinieblas. Vamos a estar hablando un poco más de eso también. Pero lo más importante para nosotros es saber que tenemos un enemigo organizado. Saber que tenemos un enemigo motivado para hacernos daño. Satanás y su organización quiere detener la obra de Dios en este mundo. Quieren destruir las iglesias con sana doctrina. Quiere destruir tu familia. Quiere destruir todo lo que usted haga para Dios. Satanás dice en la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos quién está encima de todo esto. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses. Ya nosotros conocemos el final. ¿Cuál es el final? Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado y nos manda a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no nos quita la batalla, Él quiere que estemos firmes en la batalla. Y para eso, primero necesitamos estar fortalecidos en su fuerza a través de un tiempo a solas con Él, a través de la oración, a través de otros hermanos. Y también tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Estar preparados para la batalla, conocer de qué se trata esta batalla, estar firmes, estar fortalecidos, vestirnos bien. Porque si cuando llega la hora de la hora, cuando llegue la hora en que usted tenga que enfrentarse al mundo, a su carne y al diablo, y si usted no está preparado, va a caer, o ya estás caído. ¿Saben? Para terminar, nuestra lucha espiritual no es contra tu esposa. Nuestra lucha espiritual no es contra tu esposo. Nuestra lucha espiritual no es contra tus hijos. Nuestra lucha espiritual no es contra la gente de la iglesia. Hermanos, por favor, tenemos que reconocer que nuestra lucha no es con nosotros mismos. Muchas veces nosotros estamos a la defensiva, ahí como cristianos, y venimos a la iglesia y, que nadie me hable, que nadie me pida esto, que nadie me pida. Estás a la defensiva. Estamos todos en la guerra espiritual. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué se trata esta guerra muchas veces. Y nuestra lucha no es con nadie de nosotros. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha se trata de algo mucho más serio. Y sí, por supuesto, nosotros confiamos en Dios, en que Él está con nosotros y quién contra nosotros. Pero, hermanos, nuestra lucha no se trata de venir para que nadie me diga nada o lo que sea. Estamos en una guerra. Necesitamos apoyarnos. Necesitamos vencer al enemigo juntos. Para eso Dios nos ha dado todo nos ha dado absolutamente todo para que podamos resistir al diablo. Pero si lo tratas de resistir solo, te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Sabe? El león rugiente, ¿a quién ataca? ¿Ah? ¿Sabe el león rugiente a quién ataca? Ok. Ustedes se acuerdan de esos cuentos, ¿verdad? De esas ovejitas y el lobo, ¿verdad? Y todo esto. Y cuando viene, bueno, era el coyote, creo. Cuando viene el coyote, ¿a quién ataca el coyote? A las ovejas que están solas. Pero a la manada, mejor no me meto ahí. Esa es una estrategia para nosotros.
estar unidos, unidos en oración, unidos ayudándonos como hermanos, como una familia espiritual. Sí, yo sé que hay errores, yo sé que, porque una familia hay de todo, ¿verdad? Muchas veces usted es el estorbo, muchas veces yo soy el que me caigo mal, no sé lo que sea. Pero una familia, estamos para ayudarnos, no estamos para pelear. La pelea es con Satanás, con la carne y con el mundo. Oremos.